es entregada en tus manos. No te detengas, sigue confiando. Toma posesión de lo que Dios te ha entregado. Toma tu espada, sigue peleando, que hoy la victoria es entregada en tus manos. Santo tú eres mi Dios. Dios bendiga a cada uno de los oyentes del podcast Los del Camino. Le damos gracias una vez más por conectarse y poder estar con nosotros en estas conversaciones que nosotros formamos en este podcast. Le damos gracias, le queremos recordar una vez más que hemos cambiado, eso ahora es LDC, Los del Camino. LDC, Los del Camino, búsquenlo, suscríbese, denle like, pero especialmente compártenlo, porque si usted nos ayuda a compartir esto, usted también está predicando la palabra a través de estos medios que Dios nos ha dado para poder usarlos para bien. Estos medios son unos medios que a veces nos puede ser mal, puede ser bien, depende cómo tú lo uses, y nosotros en este momento pues estamos usándolo para bien, para poder predicar la palabra de Dios, y le damos gracias. Hoy tenemos un tema hermoso, un tema bueno, un tema caliente. El pecado, ¿se le huye o se le enfrenta? El pecado, ¿se le huye o se le enfrenta? Vamos a tener a nuestro hermano Gabriel que lea un texto bíblico, oramos y comenzamos con esta hermosa conversación. Aleluya. Dios bendiga, amado oyente. Amén. En esta noche estaremos leyendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Y lee la santa palabra de Dios en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestro mismo a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Repito, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por darnos la oportunidad de estar, Señor, en este podcast una vez más. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que pues nos están con nosotros aquí. Te damos gracias por los que se van a conectar y ver este video, Señor. Bendícelo, Señor, de una manera especial, mi Dios, que ellos puedan reconocer que tú eres Dios, que ellos puedan a través de estas conversaciones aprender las bendiciones que podemos tener a través, Señor, de tu salvación, Señor. Te damos gracias y todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Santo tú eres mi Dios. El pecado, ¿se le huye o se le enfrenta? Este tema lo sacamos por lo de la semana pasada, cuando estábamos hablando la semana pasada. Pues yo le di unos consejos a los oyentes, si era que estaba pasando por ese problema. Yo le estaba diciendo que si se encontraban con el pecado, que se fueran por el lado izquierdo. Si el pecado venía por el lado derecho, que arrancaran por el lado izquierdo, que le huyan al pecado, porque sabemos que si tú no estás fortalecido espiritualmente, se hace bien difícil a enfrentar un pecado, enfrentar esas tentaciones. Si tú no estás bien espiritualmente, es bien difícil tú decirle: te reprendo en el nombre de Cristo. Tenemos que recordar que el nombre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Amén. Todos estamos de acuerdo que el nombre de Cristo tiene poder.
Pero el nombre de Cristo tiene poder si tú estás bien espiritualmente y si tú tienes fe de que el nombre tiene poder. Si tú no lo dices con Aleluya. fe, eso ahí es que tenemos que debatir. Ya veo la cara del hermano Gabriel. Hay que decirlo con fe, porque si no se dice con fe creyendo de que el nombre tiene poder, lo que va a hacer es reírte en tu cara. Y eso es una de las cosas que tenemos que entender en el día de hoy. Por eso yo dije en la semana pasada de que tenía que irse. Si no estás bien preparado, pues mira, húyele a esas tentaciones y a ese pecado. Gloria a Dios. Para darle un resumen de lo que estábamos hablando la semana pasada, estuvimos hablando de las drogas, específicamente, ¿verdad? No solamente en la iglesia, los vicios dentro de la iglesia. Estuvimos explicando varias cositas, ¿verdad? Que son importantes que las tengamos bien claro de cómo es que, ¿verdad? La tendencia que el ser humano tiene a la autodestrucción. Y explicábamos pues que a veces se nos hace difícil darle la espalda, huir a la droga, al alcohol, a los vicios, al cigarrillo, que hay una inclinación dentro de nosotros. Y estuvimos explicando la verdad, lo que muchas personas tienen una inclinación, una personalidad adictiva. Y de ahí fue que salió el tema. ¿Se le huye o se le hace frente? Aleluya. Hoy, ¿cómo lo desarrollamos entonces? No, yo quiero oír la versión de nuestro hermano Gabriel, porque cuando yo dije, yo quiero ir directo a la candela. Amén, cuando amén. yo dije que había que tener fe para mencionar el nombre de Cristo, él puso cara. Yo quiero preguntarle por qué. Vi la reacción de él en la cara. Aleluya, no, Dios le bendiga, glorificado sea el Señor. Amén. No, lo que sucede es que la palabra de Dios nos enseña que el nombre de Cristo tiene el poder. Sí, no, yo no dudo El nombre en de eso. Cristo tiene el poder, glorificado sea el Señor. Cuando yo, ¿verdad?, hice esa reacción, es porque para mi entender siempre tiene el poder de que tu vida espiritual no sea reconocida en ese mundo espiritual. No tiene que ver nada con el poder o la fortaleza del nombre de nuestro Señor Omar, me Jesucristo. malinterpretaste. Cuando yo te dije decirlo. Cuando estamos diciendo el nombre de Dios, cuando estamos declarando ese nombre de Dios para reprenderle un demonio, de reprenderle un pecado, recuerda que tú mismo me lo enseñaste, la historia donde esa gente fueron a reprender el nombre de Dios. ¿Y qué le hizo a los demonios? Le dieron contra el piso. Sí. ¿Entiendes? Los demonios lo cogió y le dio contra el piso. ¿Por qué? Porque no tenían la vida espiritual, no representaban el nombre de Cristo como tenían que representarlo, ¿entiendes? Y ahí es que tenemos que entender qué es lo que yo quiero decir. Yo no estoy quitándole poder al nombre de Cristo, jamás y nunca. Señor me cuide, ¿entiendes? Yo lo que estoy diciendo, la persona tiene que tener una vida espiritual para poder reprenderle en el nombre de Cristo. Wow, muy bonito. ¿Entiendes ahora? Amén, amén. Ok. Amén. Hoy tenemos a nuestro hermano Willy también con Santo, nosotros aquí. aleluya, Santo, gloria a tú Dios. eres mi Dios. Willy, ¿el pecado se le enfrenta o se le huye? Bueno, las dos portan, ¿verdad?, un gran peso, Eso es. porque las dos preguntas, las dos vienen al caso. Se le puede enfrentar y se le puede huir, y hay que enfrentarlo y huirle, ¿ves? Y depende en qué aspecto lo estamos llevando, ¿ves? Porque hay pecados que hay personas que dicen, no, yo no le huyo este pecado porque ellos no lo consideran un pecado. Amén. Pero Ajá, como se hablaba exacto. ahorita, para mí todo lo que hace daño, Exacto. todo lo que me aleja de Dios, todo lo que me limita el conocimiento de Dios, para mí es pecado. Todo lo que me aleja de Dios, ¿ves? Para mí todo lo que eso es lo que yo pienso. Para mí todo lo que me aleja de Dios, ¿ves?, me está alejando, es un anatema o es un pecado. Amén. Santo, tú eres mi Aleluya. Dios. Aleluya. Ahora, no, y que explicábamos que esta historia en el libro de los Hechos, ¿verdad?, que se encuentra en el capítulo 19 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios, y hacía Dios milagros extraordinarios por
por mano de Pablo, y de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Ves? Cuando él dice el que predica Pablo, quiere decir que ellos no tenían una relación con Dios, ¿verdad? Con Jesús, glorificado sea el Señor. Por eso es que explicaban que, ¿verdad?, que es reconocimiento que tu vida espiritual tenga en ese ambiente espiritual, ¿verdad? Amén, glorificado sea el Señor. Pero lo hermoso de que si nosotros nos enfrentamos al pecado o le oímos al pecado, tenemos que ver. Pero en ese momento vemos, glorificado sea el Señor, que por David no oírle al pecado, pues hubieron unas consecuencias, ¿verdad? Hubieron uno... Por no estar donde se supone que estuviese. Lo que pasa es que él era el rey. Se supone que estuviese orando en la iglesia, metido, leyendo la Biblia, no en el palacio. Él era un rey, se supone que él estuviera en el palacio, porque él era un rey. Se supone que él estuviese en la guerra. Bueno, él posiblemente ya habían pasado tantos años de guerra que él se sentía el versículo en la confianza. El versículo comienza diciendo que se supone que él estuviese en la guerra. No. La Biblia no dice eso, no creo, nunca lo he leído así. Mano Willy, usted lo ha leído así, yo nunca. Vamos a buscarlo porque es que glorificado sea el Señor, ¿verdad? Para explicarlo bien. La cosa es que Corintios 1, lo que tú buscas eso, Corintios 1, 6, 18, dice: huí de la fornicación. Que como mencionaba el hermano evangelista, que hay que huir, es un balance, todo es un balance. Hay momentos que es momento de huir, y hay un momento que es momento de ejercer el dominio propio. Y el dominio propio es algo que se alcanza con la perseverancia, el ayuno, la oración, congregándonos. Claro. Depende también también es muchos factores, porque también, como mencionaban la semana pasada, también el factor biológico. No podemos echar por un lado el factor biológico. Hay gente que tienen condiciones que se le hace más difícil. El poder del Espíritu Santo es el mismo para todo el mundo. Todo el mundo tiene el privilegio de tener las mismas fuerzas espirituales, pero hay gente que tienen unas condiciones que se le hace difícil sujetarse, se le hace difícil controlarse. Hay gente que llega a la iglesia y llevan años y dice: yo si tengo que enganchar la Biblia, yo engancho la Biblia y te doy 2 trompadas. Y pasa. No le huyen al pecado ni se dejan de nadie. Entonces es como mencionaba el pastor Gamaliel. Muchas veces no se respetan a los pastores, no se respetan a los hermanos, y no es que la palabra nos enseña que vivimos la vida de esa manera. Gloria a Dios. Ok, buscamos la historia, y la historia se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11. Ahí un poquito, si lo tomamos de esta parte, tú tienes un punto. La mitad del punto, la mitad. Porque dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Que salen los reyes. Que se supone que estuviese. Pues de esa forma, pues se supone, ¿verdad?, que David saliera. Pero sin embargo, la Biblia dice que David envió a Joab. Él tenía que estar orando, leyendo la Biblia, y a veces por eso es que el enemigo gana ventaja sobre nuestras vidas, porque la palabra dice: oremos para no caer en tentación. Y lo menos que, como tú mencionabas hace unas semanas atrás, Gabriel, no queremos orar ni 15 minutos. No, sí, eso es correcto. Y caemos en tentación, caemos en pecado, pero es porque le prometemos a Dios que le vamos a dar 1 hora y le damos 15. Yo lo que opino es que la oración es buena. La oración es una herramienta buena, pero la oración tiene que ir complementada con el ayuno. ¿Por qué? Okay. El ayuno rompe la ligadura, rompe cadenas. Aún así, hay pecado ahora mismo en nosotros, que nosotros no sabemos que están ahí. Wow. Están ahí, están ocultos. Están ahí. ¿Ves? Por eso
presencia de Dios, Señor, y aún así los pecados que me son ocultos, perdónalo. Pero lo que está sucediendo también es que no ha habido una disciplina en el cristiano. Mira, estas personas que hacen deporte, por ejemplo los boxeadores, los que hacen karate, todas estas personas que ejercen en esa rama del deporte, ¿verdad? Ellos tienen una disciplina, ellos llevan una dieta. Sí. Ellos no pueden ver a sus esposas por cierto tiempo. Ellos tienen que estar alejados para recibir un entrenamiento. Entonces nosotros, si estamos en una guerra constante, donde no es contra carne ni sangre, una guerra espiritual, yo creo que la herramienta más sólida y más fuerte que necesitamos, la palabra lo dice, que es la oración, ayuno, vigilia y lectura de la palabra. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantos tropiezos en el camino hoy en día? ¿Por qué? Y es Aleluya. por lo que yo puedo ver, y aún así por experiencias propias, por experiencias propias, a la vez que uno suelta lo que es el ayuno, suelta la oración y sustituye eso por otras cosas, la carne se va a apoderar de uno. Eso fue lo que le pasó a David. David, a lo mejor en ese momento no estaba en la comunión que tenía que estar. No, claro. Digo yo a lo mejor porque yo no estaba ahí, yo no sé lo que David pensó, yo no sé lo que pasó por la mente de ese hombre, pero a lo mejor no estaba en esa conexión con Dios, y al no estar en esa conexión, al mirar, ahí tenemos la primera puerta, los ojos. ¿Ves? Porque hay muchas puertas que abren el pecado. Tenemos los ojos, tenemos los oídos, ¿ves? Tenemos las manos, tenemos las piernas. Hay muchas puertas en nosotros donde el pecado se puede manifestar. Un cristiano nunca va a llegar a un nivel espiritual en el cual el pecado siempre esté manifestándose en él. Bueno, no es que no va a llegar, pero la palabra dice resistir al diablo. Ahí está el punto, la resistencia. ¿Ves? Si tenemos una resistencia, pero ¿cómo yo no voy a resistir al diablo? Yo no lo veo. Pero el diablo se disfraza de ángel de luz. Pero ¿cómo yo lo resisto a él? Yo lo tengo que resistir con armas espirituales. ¿Ves? Tengo que contrarrestarle lo espiritual. Ayuno. Ok, si yo soy una persona que yo sé que Satanás me pone muchas trabas en el camino y soy débil a esas trabas, pues yo tengo que buscar la herramienta que me mantiene firme en las cosas de Dios. Hay personas que la oración los mantiene firmes, hay otros que el ayuno los mantiene firmes, hay otros que la vigilia los mantiene firmes, y hay otros que tienen que estar orando, vigilando y ayunando. Eso que pasa es que en la... sí, ese punto le explicaba al pastor hace poco, que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Por opinión propia, porque lo viví. En una ocasión dejé lo que era la oración y yo sentí que estaba vacío, ¿no? Sentí que el enemigo estaba haciendo conmigo lo que él quería. Y, ¿verdad? Tarde o temprano, ¿verdad? Me di de cuenta y me puse a pensar, wow. Yo le dije al pastor los otros días, le decía, de verdad que lo único que el creyente, si suelta la oración, es lo peor que puede hacer un creyente, soltar la oración. Trabajó conmigo. Yo, ¿verdad? Nosotros nos ayudábamos, estábamos orando, ¿verdad? Estudiando la Biblia aquí en la iglesia, pero soltar la oración. Y cuando yo solté la oración, eso para mí fue lo peor que yo pude hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo, el adversario, casi estaba a punto de destrozar mi hogar, hermano. Y aquí le confieso, ¿verdad?, que no fue fácil los tropiezos, ¿verdad?, que tuve, ¿verdad?, a través de yo apartarme de la oración. Por eso lo digo. Y ahora me siento con que estoy lleno en el Espíritu. Gloria a Dios. Hermano, porque de verdad lo digo, porque como estoy sometido, ¿verdad?, en la oración, y no lo dejo, y antes de salir de mi casa, hermano, muchos enseñando, ¿verdad?, los hermanos que siempre nos dicen, no salgan de su casa sino orando. A veces con tanta diligencia y las cosas diarias, nos olvidamos de lo que es la oración. Es muy importante, hermano. Recuérdate que hay un adversario que no descansa para poder destruirte en lo más mínimo, hermano. Y si tú dejas lo que es la oración, el enemigo
va a ver que esa es la llave a la cual tú vas a tener de poder arrancar adelante, porque tú no vas a tener la cobertura del Espíritu Santo trabajando en ti. El Espíritu Santo está ahí, pero si tú no lo buscas y no lo hallas, el Espíritu Santo no va a contrarrestar lo que el enemigo va a hacer contra ti. Por eso es bien importante, un creyente, no soltar la oración. Mira, cuando Willy estaba hablando del ayuno, lo que nuestro hermano Alberto habla de la oración, esa es la comunicación con Dios. Eso tiene que estar automático. Para tú tener una relación con Dios, tiene que haber una conversación con Dios. Tú no vas a tener conversación ahora, sin hablando del ayuno y oración, sí. Vamos a tomar el ejemplo, vamos a tomar, glorificado sea el Señor, lo que nos enseña la Biblia cuando Satanás tentó a Jesucristo y Jesucristo se le enfrentó. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba orando y ayunando. Sí. Pero sin embargo, como quiera, Satanás, que el Señor lo reprenda, pensaba que podía vencerlo. Ahora, el detalle está que él enfrentó el ahí él enfrentó, sí. ¿Con qué? Con las escrituras. Escrito está. Yo tengo una manera de pensar acerca de la palabra. Esto es vivo, esto tiene vida. Amén. Es viva y eficaz. Amén. Pero para mí, de la manera que esto toma vida es en el espíritu. Por eso la palabra dice que el que me busque en espíritu, ese me halla. Entonces, para que en esto recobre vida y yo poder contrarrestar y parar al diablo en seco, que verdaderamente él diga, para, este hombre está lleno de Dios, es cuando verdaderamente la carne, el yo, y yo he muerto y he resucitado juntamente con Cristo, que soy una nueva criatura completamente. Por eso. Amén. Y lo más lindo es que nos llama, como verdad nos dice la Biblia, nos enseña Santiago que somos bienaventurados. El bienaventurado, ¿verdad? El que ¿verdad? Se aparta de esa tentación. Mira, lo que iba a decir ahorita era a base del ayuno, porque el problema es que la gente se cree que tú vas a ayunar y el pecado, como Gravi estaba hablando, y el pecado, nosotros tenemos que entender y explicarle a los oyentes que el ayuno es para ti. ¿Entiendes? Para que tú puedas fortalecer ese espíritu. El ayuno no es para hacer una vigilia y que se sanen enfermos y que haga esto, porque eso es lo que mucha gente piensa, que van a ayunar y van a, ¿entiendes?, a sanar enfermos y van a hacer esto y van a hacer lo otro. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huir pues de las pasiones juveniles y seguir la justicia de fe, de amor, de paz, con la que invocarás al Señor de un corazón puro. Eso es lo que nuestro hermano Willy estaba hablando, que depende, ¿entiendes? Y eso, por eso es que quisimos traer este tema, para que podamos entender que no todo el mundo puede enfrentar el pecado, ¿entiendes? No todo el mundo puede hacerle de frente al pecado, y lo vemos, hay un par de historias que podemos ver. Cuando nosotros vemos a un José, ¿entiendes? Que José fue un hombre que pasó por tanto, los hermanos lo vendieron, ¿entiendes? Pasó por tanto. José, cada uno de nosotros y hasta el mismo mundo ha oído la historia de José. Pero cuando José se enfrentó a la mujer de Potifar, salió corriendo. Dice la palabra que dejó hasta la ropa, ¿entiendes? Salió corriendo. ¿Por qué? Porque, y si tú comparas eso con lo que nuestro hermano Graviel trajo, eso es lo que tenía que ser David. David tenía que huir a esas pasiones juveniles, como dice Timoteo. David no podía enfrentar eso porque estaba la tentación llegando. Recuerda que tenía que haber un cansancio de tanta guerra. Pero ya David había pasado por tanto. Ya David había conocido a Dios. Ya David sabía quién era Dios. ¿Entiendes? Ya él tenía una relación con Dios. David tenía que salir huyendo de eso ahí. Pero así no fue la historia. ¿Entiendes? Así no es lo que Dios nos quiso dejar escrito para enseñarnos. Entiende que tenemos que cuidarnos de las mujeres. ¿Y qué tú me dices de Sansón? Sansón fue otro. Sansón. Sí. Donde David lo estaba seduciendo, diciéndole por 4 veces, diciéndole cuál era su punto débil. Pero ¿qué pasa? Aleluya. No, ¿verdad? Vemos donde
Sansón se vio, ¿verdad? Que ya se estaba dejando seducir, ¿verdad? No sé en qué estado se encontraba Sansón, pero se notaba que estaba enamorado, porque para que él llegara a ese punto a decirle cuál fue su debilidad, era porque pues estaba lo que me llama la atención de esa historia es que ella estaba ahí diciéndole quería saber su punto débil, y sin embargo llamaba a los filisteos para que vinieran hacia donde él, y él se supone, ¿verdad?, que era tan ciego en lo espiritual que en ese momento, que no se daba de cuenta que es lo que ella quería, destruirlo, porque ya eran 4 veces que le estaba diciendo cuál era la debilidad. Lo que pasa es que, mira, el enemigo mismo nos enseña, la Biblia misma nos enseña que el enemigo nos pone neblina en los ojos, ¿entiendes? Nos ciega de una manera, y el amor, dice que el amor, muchachos, ciega a uno de una manera que uno de esto, Jonathan. Hay algo poderoso, y es que todo conduce a lo que es el pecado se manifiesta, toma auge en la vida de la persona cuando está la desobediencia. Esto porque Dios le dijo a este hombre, le dio instrucciones que no tomara tales mujeres. ¿Ves? Y Sansón desobedeció la voz de Dios. Vemos también un Salomón que desobedeció, donde la gloria de Dios se manifestaba en el templo. Y ahora vemos un Salomón haciendo altar, ¿ves? Porque es la desobediencia cuando el pastor exhorta de parte de Dios. ¿Ves? Y muchas veces los pastores hablan en parábolas. Muchas veces Dios lo usa hablando en parábolas, muchas veces lo usan llamándote, mira, tengo un mensaje para ti. ¿Ves? Sí, pero el espiritual va a entender que el mensaje proviene de Dios. Ahora, el que no está en el espíritu va a tomar el mensaje por nada. Eso es así. No lo valoriza. Y luego que se encuentra con la soga en el cuello, dice, a mí la dijo nada. Porque la palabra dice que Dios advierte antes que se vaya el pecado. Eso, siguiendo la línea que mencionaba, nosotros somos espíritu. La palabra es espíritu. Y como mencionaba hermano Willy, la Biblia, la palabra es viva y eficaz. Y me encanta el versículo que mencionaste, que para yo poder darle vida a la palabra, yo tengo que hacer algo al respecto, me tengo que conectar con Dios. Pero el enemigo sabe cómo captarlo, cómo de alguna manera conectarnos, darnos por nuestros puntos débiles. Todos nosotros, aunque sea una debilidad, tenemos. Sí, señor. Y el enemigo utiliza cosas en el ambiente. El enemigo puede utilizar la música. Por eso es que es bien importante que nosotros nos mantengamos siempre velando, orando y velando en todo momento, para poder no ignorar las maquinaciones del enemigo, porque sabemos que el enemigo, para nosotros poder entonces estar en una posición de ventaja. Pero el enemigo sabe que nosotros tenemos una necesidad espiritual, y como él sabe que nosotros tenemos una espiritual, porque somos espíritu, él opera a través de influencia, o pues como mencionaste hace un rato atrás, la vista. Lo que es la vista, lo que es la música, los oídos, lo que nosotros escuchamos. El enemigo sabe que para podernos hacer caer, él sabe qué herramientas utilizar. Y es terrible, ¿sabes por qué? Porque aún así mismo, Él nos lleva y nos hace caer por la misma palabra. Porque, hay uno de los mandamientos, estamos hablando del pecado seguro se enfrenta, ¿verdad? Yes. Hay uno de los mandamientos que dice, no matarás, ¿verdad? Uno de los mandamientos, no matarás. Hay personas que creen que este mandamiento habla acerca de coger un revólver y pegar un tiro a alguien, o una espada y traspasar a alguien. No. Cuando habla de no matarás, está hablando de coger a una persona, ¿verdad?, tras su espalda, traerlo a capítulo, no tanto la persona, comenzar a hablar de esa persona, un falso testimonio, esta persona y un falso testimonio, esta comienza a aportar ahí, ya hay una muerte, hay una muerte en la olla, ahí como uno dice. Ahora, estas personas no están huyendo, sino que están colaborando en el pecado, y al ellos traspasar ese mandamiento que no matará, y ya invalidaron todos los demás. Y estas personas, las zorras pequeñas echan a huir a perder la viña completa. También están las personas que tenemos que huir
persona, porque hay un dicho en Puerto Rico que tanto es culpable como el que le amarró las patas como el que se robó la vaca. Los dos pagan por igual si el policía los coge. Aleluya, sí, señor. Es terrible, la verdad que es tan bonito cuando podemos sentarnos a tener estas conversaciones que son tan educativas, porque como mencionaba, hay situaciones pecaminosas que el enemigo utiliza y el versículo, ¿Como cuáles? es como es tan sencillo como lo que estaba mencionando el evangelista, hablar de tu hermano, aborrecerlo. Ya hay una situación en donde el enemigo está ganando ventaja y está el enemigo. ¿Cómo es que el enemigo opera? Pues nosotros, como mencionaban la semana pasada, pues me voy a tomar la botella de vino esta noche y voy a pensar que lo voy a volver porque no pasó nada, me levanté, no pasó nada, pero no sé muchas veces que el enemigo tiene algo planificando que va a darse en el futuro. Entonces surgen situaciones pequeñas en las que pensamos, eso no es nada, el pastor no me vio, el pastor no me escuchó, todo está bien, todo sigue normal, pero el enemigo más adelante tiene un plan para destruirte, tiene un plan para hacerte caer. Y por eso que menciona ese versículo, las zorras pequeñas echan a perder la persona completa. También hay algo que, también hablando de lo que nosotros hermanos, Gaby, también hay otras cosas, también por ejemplo nosotros, hablando nosotros somos hombres, tenemos esposas. La Biblia dice, y vosotros esposos, amad a vuestras esposas. Yo le estoy orando a Dios. Para que no se las oraciones no se han estorbado. Para yo ser un mejor esposo. Amén. Qué bueno. Sí, porque esposo perfecto no lo soy. Pero le estoy orando a Dios para ser un mejor esposo y poder tratar el vaso frágil. ¿Ves? Porque ella es vaso frágil. Tratarla bien. Porque entonces, digo yo, según como mi esposa, había un predicador predicando. Había un predicador predicando. Y la que está al lado, sentada la esposa del predicador, le dice a la esposa del predicador: wow, ese hombre está lleno de unción. Me gustaría tener un hombre así. Pero mira cómo ella dice: me gustaría tener un hombre así. No deseando ¿sabes? El hombre de ella, tú sabes que en mis pocas palabras, que mi esposo sea así, lleno de unción también. Es lo que está diciendo. Pero la esposa del predicador le dice: si él fuera así cuando se baja del altar. O sea, en pocas palabras, hay veces que hay apariencia. Entonces, para enfrentar el pecado nos tenemos que enfrentar nosotros mismos. Es nuestro propio yo. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. Y tengo que romperme yo para poder enfrentarme. Ya nos estamos metiendo en aguas profundas. ¿Por qué? Eso es. No, porque ese punto es tan esencial para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Tenemos que tratar a nuestras esposas como vasos frágil. Tenemos que tratar a nuestras esposas como nos gusta que nos traten a nosotros mismos. Y se estorban nuestras oraciones si vamos a utilizar ese versículo de ejemplo por muchas otras cosas más que pensamos que no son pertinentes. Cuando hablamos mal del pastor, cuando hablamos mal del hermano, cuando ponemos nuestra mirada donde no tenemos que ponerla, las oraciones son estorbadas y vamos perdiendo fuerza. Entonces, como el ejemplo que pusimos la semana pasada, un avión para que pueda caminar en sus alturas tiene que tener 2 motores. Muchos de ellos 4 motores. Para yo poder andar en mis alturas, tengo que estar lleno del Espíritu Santo para yo poder decir que yo estoy viviendo una vida en santidad, separado del mal. Yo necesito tener ese motor espiritual para poder caminar por encima de mi naturaleza pecaminosa, que no hay quien me la desquite de encima, como mencionaba hermano Gabriel. No hay quien me quite mi condición pecaminosa, eso no me lo va a quitar nadie. Pero para yo poder caminar por encima de mi naturaleza pecaminosa. Ahí que está el asunto. ¿Tú crees eso? ¿Dónde la Biblia enseña que Dios no quita la vida pecaminosa del hombre? Bueno, el versículo que leímos la semana pasada, Romanos capítulo 7, dice que vamos a sufrir y lo que vamos a querer hacer no lo vamos a hacer. Y lo que vamos a querer hacer, eso, lo que no queremos hacer, eso hacemos. Pero entonces el versículo 8 es que menciona que entonces cuando entremos en su presencia, cuando andemos con Él,
Cuando nos metamos en la palabra, que sabemos que es espíritu, entonces vamos a poder tener más dominio propio. Vamos a poder no necesariamente estar siempre huyendo, porque como hombres nosotros nos sentimos mal cuando estamos huyendo todo el tiempo. A mí a veces yo he tenido que salir huyendo de situaciones y yo no necesariamente me siento orgulloso, me siento mal, porque he salido corriendo como un cobarde. Y yo mismo me digo a mí mismo, yo mismo a veces me digo, y no sé si soy yo o es el enemigo, diciéndome, tú eres un cobarde, tú siempre estás corriendo. Aleluya, gloria a Dios. Pero nosotros siempre vamos a ser hombres pecadores. Mientras estemos en esta tierra, vamos a pecar. Por eso es que Primera Juan, yo siempre, esto de Primera Juan me ha enseñado tanto de poder aceptar, ¿entiendes? Y poder ir trabajando pecado a pecado, ¿entiendes? Y tratar de eliminar cada pecado que yo pueda trabajar. Yo siempre le digo a la iglesia, no traten de cambiar de un día para otro, porque eso jamás y nunca va a pasar. Y ese es el problema de muchas personas cuando llegan al evangelio, que rápidamente quieren cambiar todo, y ahí es cuando terminan, ¿entiendes?, cayendo. Perdone. Y cuando tú enfrentas tu pecado poco a poco, ¿entiendes? Buscas primeramente la presencia de Dios, ese Espíritu Santo, y empiezas a enfrentar un pecado. Después viene y ya tú ves que dominaste ese pecado y enfrentas otro pecado. Uno a la vez. Y cuando tú vienes a ver, no es que vas a vivir una vida sin pecado, pero sí un poco limpia de pecado. Es como cuando tú vas al doctor, te dice, mira, vamos a bregar con esta condición primero, que es la más grave. Después pasamos a esta. Como quiera te va a morir más adelante, pero vamos a ir bregando poco a poco. Te vamos a poder extender la vida en unos añitos más. No, seguro. Aleluya, gloria a Dios. Estaba leyendo algo que mira qué poderoso es. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo no reine. Que en vuestro cuerpo aquí, en la carne, O sea, quiere decir que si él está diciendo que no reine, hay una solución a despegarme de él. Hay una solución. Eso el hombre puede vivir sin pecado. El hombre puede vivir. Lo que pasa es que yo pienso que este cuerpo va a ser destruido, ¿verdad? Y sabemos que vamos a recibir otro cuerpo. Esa es nuestra máxima fe. Pero sabemos y entendemos que como parte del proceso de lo que es, ¿verdad? Vivir en este cuerpo, sabemos que el cuerpo va a volver a la tierra. Entonces nosotros tenemos que reconocer que este cuerpo pecaminoso va a ser destruido a causa del pecado. ¿Por qué? Porque cuando entra el pecado adámico, todos ahora somos pecadores, y la consecuencia del pecado es muerte. Y por más que yo viva golpeando mi cuerpo como el apóstol Pablo, decía, yo golpeo mi cuerpo para que el pecado no reine en mí, para yo eventualmente no ser tampoco descalificado. Eventualmente, como quiera, tuvo que padecer la muerte. Y a veces yo me pongo a pensar en la muerte. Yo digo, Dios mío, gente que están 1 año, 2 años postrados en una cama, siervos y siervas del Señor, que tienen que morir de manera triste y padecer tantos dolores postrados en una cama. Yo digo, wow, eso yo pienso que es la consecuencia del pecado. Que aunque esa persona sea una persona santa, tiene que pasar por un proceso para poder entonces eventualmente llegar a la misma presencia del Padre. Porque por cuanto todos pecamos, somos destituidos todos de la presencia de Dios. Y este cuerpo, como es parte de este mundo, y sabemos que este mundo también va a ser consumido con todos sus elementos, también nuestro cuerpo mortal tiene que padecer el mismo sufrimiento, que eventualmente cuando yo digo, Dios mío, Señor, personalmente yo cuando me veo en esa situación en la que, ¿verdad?, nos vamos a encontrar todos, cuando nos toque partir con el Señor, yo pienso, Dios mío, Señor, que no sea un proceso tan doloroso. Pero eso lo sabe solamente el Señor. A lo mejor va a ser doloroso. A lo mejor Dios me va a quebrantar hasta el último hueso. Porque sabemos que los que se queden en la gran tribulación van a ser quebrantados hasta el último hueso, van a sufrir la consecuencia de su pecado también.
So que yo pienso que el cuerpo es pecaminoso. Y como es pecaminoso, como por ejemplo, salimos del pecado. Comer en exceso, o simplemente el hecho de comer es una necesidad de la carne. Mira, Tener intimidad sexual. Muchas de las cosas que se hablan de la intimidad sexual que son apropiadas, que no son apropiadas. La intimidad sexual no es ningún pecado. No lo es. Pero lo que te quiero decir es que es parte. Lo que te quiero decir en ese sentido, me refiero a que hay muchas incógnitas de qué es permitido y qué no permitido en la intimidad. ¿Verdad? Son tantas cosas que son pecados, que son de la carne, producto de la carne, que nosotros, este cuerpo tiene que ser. Tú lo que me estás diciendo, mano Jonathan, es que el cristiano no sabe vivir en el espíritu. Todo lo que, esos 5 minutos que tú me hablaste ahí, tú me dijiste que el cristiano no sabe vivir en el espíritu. No me malinterprete. Yo lo que me refiero es que nuestro cuerpo tiene que ser destruido, tan sencillo como eso, en algún momento, porque este cuerpo, aunque nosotros podamos vivir en las alturas, orando todos los días a las 6 de la mañana, la Biblia dice todavía que hay una condición pecaminosa, todavía hay una semilla pecaminosa, todavía tenemos el pecado adámico en nosotros. ¿Cómo fue, Gravi? La Biblia dice que cuando suene la última trompeta, los muertos de Cristo resucitarán primero, luego los que se hayan quedado serán renovados, ¿verdad? Que quiere decir lo que dice el hermano Jonathan, que van a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo reformado, restaurado, en el cual puede presentarse ante la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora, si hablamos de que si el pecado se le enfrenta o se le corre, pues lo que deberíamos de hablar es cuál es la vida espiritual que lleva el cristiano. Si el cristiano sabe separar su vida natural de su vida espiritual. Eso es. O si sabe unirla a las dos, porque debería unirla a las dos. Unirla a las dos. Eso suena bonito. Mira, en mi experiencia, hay personas que, por ejemplo, lo que hablamos ahorita del ayuno, un ejemplo, ¿verdad? Yo que lo he vivido, lo he hecho de esa manera. Entonces, de la manera que yo lo he hecho. Hay personas que doctrinan o dogmatizan el ayuno de una manera a su manera. Y dicen, no, que este tal hora, que esto, no. En la Biblia a mí no me dice nada de eso. Amén. El ayuno es, según yo se lo voy a ofrecer a Dios. Y Él no quiere sacrificio, quiere obediencia. Amén. Okay. Amén. Yo creo que el cristiano que ha madurado, yo tengo responsabilidades en mi casa, tengo hijos. Y hay momentos donde yo estoy separado, ¿verdad? Dios, en ayuno. Pero mi esposa necesita mi ayuda. Ella sabe que yo estoy en ayuno. Hay un niño incapacitado ahí en la casa. Porque Dios conoce mi condición. Porque yo he estado en ayuno cocinando. Yes. Y la comida no me mueve. No me da con entregar el ayuno porque ya hay una madurez espiritual. Ya hay una disciplina. Y sí, Pablo dice claramente, orar sin cesar. Las personas piensan que todo el tiempo arrodillado, no, es constante en la comunión con Dios. Amén. En la casa, con tu esposa, en la tienda, en el trabajo, constantemente. Sí, lo que otras religiones han llamado meditación. Ajá, exactamente. Para mí nosotros tenemos que estar constantemente conectados con Dios. Ok, se orar sin cesar. Es estar conectado todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo con Dios. Estás en el carro y estás hablando con Dios. Estás trabajando y estás hablando con Dios. Que todo lo que salga de tu boca, ¿se entiende? Todo lo que salga de tu boca sea algo para Dios o algo para poder llevar. El cristiano, por eso es la pregunta, ¿el cristiano de esta era puede llegar a ese nivel? Puede llegar. Sí, yo creo que sí. ¿Sabes lo que pasa? Mira, hay tanta variedad en este mundo y la ciencia ha aumentado. Por eso. Pero sí. Hay vasos de honra y hay vasos. Sí, pero ¿sabes cómo se puede? Cuando la persona se lo propone. Cuando la persona dice, yo me quiero despojar de todo esto. Ok. Entonces, cuando la persona toma, eso se llama enfrentar. Ahí llegamos, el pecado. Yo voy a enfrentar el pecado. ¿Cómo lo voy a enfrentar? Bueno, yo de ahora para abajo quiero vivir una vida así. Y no son como personas que empiezan el año y dicen, este año no voy a comenzar así todos los años lo mismo, no. Dándole ricos a Dios. No. Es algo de disciplinarlo. Santo, ahí está, mano Jonathan. ¿Primicias de qué? Hay que disciplinarlo. Esto se
llama disciplina. Se dañó el mensaje. Yo necesito buscar más de Dios día Amén. a día. Pero sí, yo llevo una agenda de búsqueda de Dios. Por ejemplo, yo digo, a tal hora se busca Dios. Estos son los días de ayuno, porque también yo tengo mis días de ayuno, días de oración. Entonces, tengo mi día familiar porque no puedo descuidar mi familia. Amén, seguro. Tengo el ministerio, no tampoco, ¿sabes? Tiene que haber un orden, eso se llama el orden de Dios. Qué lindo. Si hay orden, podemos enfrentar el pecado. Si hay desorden, el pecado se va a poder entre nosotros. Pero lo que Ahora bien, yo quiero tocar un punto rápido. Ajá. Tenemos un Padre celestial, que es nuestro Padre, que si pecamos, dice la palabra, que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, porque tampoco queremos sonar tampoco muy radicales, porque entonces la gente se nos va a ir corriendo y nos van a virar para atrás. Porque es difícil. Esto, como dice el pastor Gamaliel, es un proceso, un pecado a la vez. Sí, pero no. Ahora, cuando tú estás ya en una profundidad espiritual, como estás mencionando, claro está, cuando ya tú tienes una madurez, cuando tú conoces las escrituras, porque para tú poder deleitarte, no todo el mundo, como yo mencionaba anteriormente aquí, no todo el mundo conecta con la palabra como nosotros. Entonces eso es un problema mayor, porque hay gente que aman a Dios. ¿Quién le quiere fallar a Dios, mi hermano? Nadie quiere fallarle a Dios, pero no todo el mundo conectan con las escrituras. A nosotros se nos hace más fácil, que a nosotros que amamos la palabra, estar cocinando y deleitándonos en la palabra, en la mente, en el corazón, porque hay una conexión que no todo el mundo tiene. Yo lo que creo es que es fácil, la palabra dice, llevar vuestra mente cautiva a la obediencia de Cristo. Ahí está. Cuando se lleva la mente cautiva todo pensamiento, porque aquí lo dice, lo que está leyendo, el pecado por donde comienza, dice, en su concupiscencia. Cuando somos atraídos por la concupiscencia, ella comienza a maquinar. Inclusive hay personas que se acuestan maquinando. Fuerte. Se acuestan maquinando y dice la palabra, y cuando se levantan, también no queriendo hacerlo. Ejecutan. Pero ¿por qué lo ejecutaron? Porque no llevaron porque el pensamiento. a la noche. Estaban esclavos. No llevaron el pensamiento a la obediencia. Ya el pecado lo esclavizó. La concupiscencia estaba ya ahí presente y estaba haciendo un trabajo, ¿verdad? Que es la que nos arrastra a nuestras pasiones, nuestros deseos y nuestra inclinación de lo que es la autodestrucción, porque eventualmente es el engaño del enemigo, destruirnos. Sí, señor. Ese es el trabajo de él. Exacto. Yo puedo hablar algo rapidito. Terrible. Seguro. Tú eres el invitado principal. Exacto. Era lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 34. Velad debidamente. Eso es. Y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, porque estamos hablando, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Por eso es que cuando yo leo la Biblia, yo como que entiendo que el hombre puede llegar a ese nivel de no pecar, a ese nivel. Hay que velar debidamente. Sí. La semana pasada yo hablaba de mis 20 años en el Evangelio y yo mencioné unos tiempos donde han habido unos deslices, porque es importante nosotros, ¿verdad? Como parte de personas, ¿verdad?, maduras que somos, analizar los tiempos. Y hay un proverbio que menciona que el hombre sufre de analizarse, de pensarse, de llegar a esa catarsis, ¿verdad? Entonces, el tiempo que le llevamos sirviendo al Señor, cómo lo hemos vivido, cómo hemos, y sabemos que el libro de Apocalipsis menciona, tengo algo en contra tuya, tienes que volver a tu primer amor, a tus primeras obras, pero hay una madurez, y han habido unos tiempos, y tenemos que buscar la forma de aprender de esos tiempos para poder seguir madurando en el Señor y seguir en la línea de crecimiento, pero no es tampoco el que tenga un desliz por mencionarlo de esa forma. Es como el adicto no es para ahora para irme del lado de los adictos que verdad que están cada rato flaqueando, pero porque sabemos que tu vida está en peligro si tú estás constantemente, verdad, flaqueando y cayendo en los mismos errores. Hay a veces que hay deslices. Hay a veces que por eso es que mencionaba hace un rato atrás, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. No es para que pequemos, porque si acaso, eso de excusa para si acaso, pero si acaso, tengo abogado porque todo el tiempo si acaso, pero entonces sabemos que las herramientas que Dios nos dio
el hermano evangelista que está trayendo esta información tan bonita, tan abundante en este programa, hemos podido profundizar de cuáles son esas herramientas que nos van a ayudar a nosotros a caminar por encima, espiritualmente, como se supone que estemos, como un cristiano se supone que ande, caminen. Mira, cuando Gabriel dice, ¿verdad?, que cuando lee la Biblia, es lo que entiende que podemos llegar a un nivel así. Podemos llegar al nivel, pero hay que separarnos de este mundo. Yes. Recuerda que cuando esa palabra fue escrita, no es el mismo tiempo y no es la misma forma de vivir. Ya nosotros estamos, esta tierra está tan llena de pecado que tú miras para la izquierda, hay un pecado, mira para la derecha, hay otro pecado. Por eso es que muchos cristianos, ¿entiendes? Y digo cristianos no en cuestión de todo movimiento, toda, ¿entiende?, concilio, todo doctrina, como todo católico, ¿entiendes? Denominación. Esa es la palabra que está buscando. Hay muchos que acostumbran a encerrarse, ¿entiendes? Y a tratar de separarse de lo que es la televisor, de lo que es la internet, exacto, de lo que es la forma de vivir de este tiempo. Porque es más fácil para el tiempo de ellos, porque no había tanto para poder hacer, ¿entiendes? Ya nosotros estamos rodeados y cuando vamos creciendo nos van enseñando a una forma de vivir que ahora, para tú decirle a uno de los niños, no, suelta todo esto, y él hablaba a nuestro hermano Alberto, que la gente cree que solamente ayunar es solamente ¿entiendes?, no comer. Y tú puedes presentar diferente. Y le dije, yo le voy a presentar a alguna gente de la iglesia que ayunen soltando el teléfono, ¿entiendes? Ayunen soltando el teléfono, que suelte el teléfono, y que el ayuno sea soltar el teléfono, no tocar ese teléfono de un cierto tiempo, porque cuando uno busca qué ayuno, es obtenerse de algo. ¿Entiendes? Eso, obtenerse de lo que es el teléfono, porque ese teléfono es lo que está trayendo tanto pecado, ¿entiendes? A algunas vidas, ¿entiendes? Algunas vidas, no a todos. Indoctrinando. Exacto. Cuando nosotros vemos, se puede llegar a un nivel de tú no pecar. Se puede, porque la palabra nos lo enseña. Y la palabra nos guía. Esta es la guianza para que nosotros podamos llegar a un nivel de eso. Lo que pasa es que tenemos que trabajar para eso. Proverbios 28:1 dice: el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Y me gustaba lo que mencionaba Pastor Gabriel, que para nosotros poder no necesariamente, o de alguna manera, a veces se nos hace difícil. Lo que es pecado por una persona, por ejemplo, hay gente que yo hace unos años atrás, un hermano teníamos un grupo en la iglesia que los pleneros del rey se ponían unos sombreros, y él decía que cuando él en el mundo le recordaba a él, y eso para él era un pecado, que hay cosas que usar sombrero porque para él era una debilidad. Es como mencionar el Pastor Gamaliel, los teléfonos. Ya yo no puedo vivir sin mi teléfono es una herramienta de trabajo, desafortunadamente. La computadora. Hay hermanos que se pueden abstener, y gloria a Dios si tú te puedes abstener del teléfono y de la computadora, pero no todo el mundo puede abstenerse de la misma, porque son herramientas. ¿Por qué no? Son herramientas de trabajo. Ya estos equipos electrónicos se han herido demasiado. Ahora, nuestros niños, se supone que nosotros le tengamos control. Willy, y si una persona hace un esquedro y dice, bueno, de esta hora hasta ahora, eso es lo más, eso es sabio, varón, eso se me gusta, eso tremendo. Lo que sucede es que la noche muchos la tienen que hacer eso para dormir. Exacto. ¿Verdad? Muchos la tienen para dormir. Y la Biblia nos enseña que es para velar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si por el día yo tengo mi vida secular, ¿verdad? Pues entonces yo quiero agradar a Dios en todo. Quiero llenarme de Dios, quiero volver a mi primer amor. Quiero estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Pues yo entonces voy a buscar la manera. Por ejemplo, en mi caso, de madrugada es la única manera que yo puedo por mis hijos. Yo también. Es la única manera. Ahora, ¿qué es lo que yo hago para la gloria de Dios? ¿Ves? Porque hay personas que nos están escuchando y muchos dirán, pero ¿cómo lo hacen?
Por ejemplo, Sí, hay que dar tenemos ejemplo. pocas personas que le dicen al pastor, pastor, dame la llave del templo, que quiero vigilar en el templo. Eso ya casi no se ve. ¿Ves? Pastor, vamos, o un hermano que se levante. Hermano, hoy tenemos, o quiero comenzar un grupo de vigilia. Se une uno, se une dos. ¿Ves? ¡Santo! Ya eso no se ve. ¿Por qué? Porque se puede. Santo. Ahora fue. La cuestión es que nos queremos muchas veces justificar. Y delante de Dios, ¿quién se va a justificar? Dios está hablando. Nadie. Me parece que está, Dios lo está usando. Sí, Dios lo está usando porque es que yo comencé una campaña a la 1 de la mañana y invitados y son bien pocos los que se han levantado para poder unirse Mira, conmigo a esa en la campaña. madrugada, para gloria de Dios, va Es lo mejor. a la iglesia, va un muchacho que se llama José conmigo, para la gloria de Dios lo digo, y es donde más misterio con la Biblia cerrada, porque la rutina de nosotros en la madrugada es orar desde las 12 a 6 de la mañana, de 12 a 5. Esa es nuestra meta. Amén. Pero cuando comenzamos a dar, hay una manifestación de un peso de gloria del Espíritu Santo, Amén. que comenzamos a hablar profundo de las Escrituras, pero en esa hora. Otra cosita más, evangelista. ¿Qué usted cree de lo que es descansar en el Señor? ¿Cómo se puede utilizar esa herramienta? Mira, yo ¿Qué importancia hay en aprender a descansar? ¿Tú sabes cómo yo descanso en el Señor? Yo descanso haciendo su voluntad. Es la única manera que así como yo descanso. Porque muchas personas creen que descansan durmiendo. Dormimos se trabajan en Y el pecado. físicamente. Yo verdaderamente descanso haciendo su voluntad. Porque Él dice, vengan a mí, todos los trabajados, Y cansado. que yo Yo los haré descansar. O sea, el descanso viene de Él. Viene de él. Yo creo que el peso o el trabajo o lo que se habla de no, entiende, lo contrario de descanso ahí es el pecado. Entiende, tú estás tan lleno de pecado que tú estás tan cargado que al tú llegar a Dios, esos pecados se van yendo y tú vas descansando Ya. en Dios. Pero Eso también, es lo que yo entiendo. También el sentido de, yo pienso, de no sentir culpa, de no sentir El pecado. Jesús pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Sí, ese es el pecado. Esos sentimientos que muchas veces cargamos y que estamos queriendo todo el tiempo, estamos a veces tensos, preocupados por querer serle fiel a Dios. Jesús pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario. Ese Yo es el asunto, mano, Jonathan, que Pégate el micrófono. cuando la persona dice o la persona toma esa actitud, por la Biblia no ha experimentado la salvación. ¿Entiendes? Cuando tú te preocupas de no pecar, es porque tú no has llegado al entendimiento de lo que es la salvación. Yo me refiero a una información tan grande. No hay historia más grande que la historia de Jesucristo. Un hombre que lo dejó todo en el cielo por llegar a este mundo. Amén. En una condición de pecado, y él enfrentarse al pecado del mundo completo cayó sobre él. Y la sangre que derramó en la cruz del Calvario tiene el poder de perdonarle a mí todos mis pecados y de todas mis culpas. Hay gente que han cometido hasta asesinatos, pecados de asesinato, y Dios hasta esos pecados los perdona. Seguro. Yo tengo una pregunta. Y ahí es que viene lo que hablamos de paz. Paz. Yo cometo un pecado. Mira, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo tenía un problema de adicción a la heroína, pues yo le hice trampa a muchos de mi familia. Al mismo pastor, a mi mismo hermano que está aquí, yo le hice muchas trampas. Si yo no hubiera sentido el perdón de Dios, todas esas trampas todavía me estuvieran haciendo daño. Ya. Pero como ya yo tengo la paz de Cristo, yo sé que Cristo me ha perdonado, y yo sé que mi hermano, por el amor que hay en Cristo, me ha perdonado, ¿verdad? Cuando hablo de hermano, pues es el pastor. Pues ya hay una tranquilidad en mí, ¿verdad? De que todos esos pecados que yo cometí ya son perdonados en Cristo Jesús. Amén. Y ya la paz mora en mí. Ya. Sí, Señor. So, el cristiano que se preocupe por los pecados que cometió en el pasado es que todavía no ha sentido la paz de Dios en Es él. difícil. Por ejemplo, yo pasé por el divorcio
Y yo sentía esa culpa. No tenía los nenes conmigo. Pude haber hecho más. Pude tal vez, todos esos pensamientos te vienen a la mente. Extrañas al mismo tiempo a los niños. Tú te sientes como ahogándote en un vaso de agua, como dicen por ahí. La culpa, tenemos mucha gente sufriendo situaciones diferentes, irreales, que se le han salido de las manos, terribles, y mucho más terribles que esa, que han tocado fondo, se le han muerto familiares. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de aprender a descansar en el Señor y entender que Jesucristo, el sacrificio que Él pagó en la cruz del Calvario fue suficiente para levantarme, para perdonarme, para ayudarme, para hacer lo que Él quiera hacer con mi vida y con las personas que nos están escuchando. Dice Salmo 25:7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. De los pecados que yo cometí ayer, dice, no te acuerdes, por favor. Que nuestro Padre, por eso es importante aprender a ver a Dios como nuestro Padre. Él es mi papito lindo, tú eres mi papá. Y yo tengo hijos, y lo más lindo es que nosotros tenemos hijos. Todos, me parece que todos nosotros, ¿verdad? Nosotros sabemos con la misericordia que nosotros vemos a nuestros hijos. Sí. Es terrible. Es una misericordia joven, terrible. Tengo hijos. Yo sé que tú me ves bien joven, pero sí tengo hijos. También Pastor Gamaliel tocó un punto acerca de eso. Jesús, cuando venció en la tierra, ¿venció como hombre o venció como Dios? Venció de las dos formas. De las dos, ¿verdad? Eso pensé. Para mí, venció como hombre, porque si llega a vencer como Dios, para mí, eso es lo que yo pienso, esa es mi opinión. Ahora, ¿por qué se basa la pregunta? ¿Por qué? Dígame. Porque la pregunta se basa porque luego Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. O sea, que Jesucristo nos está dando el camino, nos está dando la instrucción, cómo podemos vencer el pecado. ¿Y cuál es la instrucción? ¿Cuál era la vida de Cristo? Que Pablo dice ser. Bueno, pero Jesús nunca pecó. Pero a lo que yo quiero llegar es a esto. ¿Cuál era la vida de Cristo para poder mantenerse fortificado en el Padre? Para poder mantenerse. Porque era el mismo Dios, era Dios. La vida de Cristo es la que muchos no queremos, que es la de la oración. Jesucristo se pasaba la noche orando. Jesucristo se pasaba ayunando. Jesucristo fue tentado. Dice, varón experimentado en quebranto. Fue tentado en todas las áreas fue tentado. Sí, pero de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dio su Hijo. Para que todo aquel no, ¿verdad? Que no me pierda. Ese acto de Dios al entregarnos a Jesús, sí sabemos que Él como hombre, Él venció, pero Él siempre fue Dios. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. El mismo Dios Filipenses dice que de Él, dentro de Él, del mismo Padre hablando, salió y se desprendió de Él un espíritu que fue el que fue a morar en María. Pero recuerda que las Escrituras dicen que cuando Él llega a la tierra es 100% hombre, ¿verdad? Ahora, fue criado como hombre, ¿verdad que sí? Fue instruido como hombre. Va al desierto y ayuna como hombre. Vence a Satanás como hombre. Viene el poder del Espíritu Santo. Pero no necesariamente sube a un monte y enseña su gloria. Yo creo que como dice el hermano Gabriel, es como hombre, pero al mismo tiempo, porque acuérdate que él nació a los 12 años lo vimos en un templo. Mano Willy, a donde usted un poquito falló es que él no fue tentado, sino que él fue llevado por el Espíritu a ser tentado. Pero ahí está la diferencia. Amén. Ahora, el punto es que si él hubiese vencido como Dios, verdaderamente, ahora mismo las personas estuvieran justificándose. El trabajo, perdona que te interrumpa. Yo sé dónde Willy quiere llegar. Lo que yo me refiero, al punto que yo me refiero, en Efesios. Él era nosotros, nos dejó la
las herramientas. Por eso, ¿y por qué Pablo? Entonces, Pablo es carne, es hombre. Hombre, yes. Y él dice, ser imitadores de mí. Pero acuérdate, la vida de Pablo era un asesino. Nunca dejó. Sí, pero eso fue después. No estoy hablando de la vida asesina de Si Pablo. no fue Saulo, fue Pablo. Estoy hablando de la vida restaurada. Ah, sí. Restaurada. Él dice, ser imitador. Entonces, el punto es... Sí, pero yo te dice, mano William, lo que sucede es que cuando el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo, lo que le está dejando a la iglesia ver es que como Cristo se le manifestó a él recibió la autoridad para que la gente lo imitara a él. ¿Entiendes? Claro. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Construidos en el fundamento de Cristo y de los apóstoles, ¿verdad? A los apóstoles andar con Cristo, ¿verdad? Y el último, el apóstol Pablo, que Cristo se les revela, ¿verdad? Yendo a Damasco, sabemos la historia, pues ellos tenían la autoridad para decirle al pueblo, ustedes me pueden imitar a mí como yo imito a Cristo. Y nosotros todos, yo creo que tenemos ese privilegio. Hay que estudiarlo un poquito, a ver. En el punto que yo me baso es en el cual el camino que él nos deja. Estamos hablando de enfrentar o huir del pecado. Eso es. Entonces, si estamos hablando de esos puntos de enfrentar, para volver a ellos, de enfrentar o huir de él, tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Amén, seguro. Hay que imitarlo a él. Ahora, en la barbería yo hablaba con el pastor Camarera acerca de algo. Que hay muchos mentores. ¿Verdad que sí? Hay muchos mentores. Él puede ser un mentor. Él puede mentorear, él puede dar un consejo. Claro. Tú no puedes meter el pastor Camarera. Pero hay un padre espiritual. Eso es. Ahora, ese es el problema de muchas personas, porque no pueden enfrentar o huir del pecado también, porque tienen muchos mentores, pero no tienen un padre espiritual que lo pastorea. Amén. Pero no tienen un líder, no tienen un pastor. Eso es. Tienen muchos mentores. Bueno, yo recibo consejos de todo el mundo. Eso es importante. Pero no tienen un padre espiritual que diga, ese es mi padre espiritual. Mira, yo quiero imitar como él ora, yo quiero imitar como él ayuda, él me aconseja bien. Eso es. No estoy diciendo que el mentor no te aconseje bien, porque hay mentores que aconsejan, y yo he tenido mentores también, claro, que se me hace que me dan un buen consejo y lo he cogido. Gracias. Pero cuando hay una falta de un padre espiritual, ¿ves? Que ese padre espiritual esté ahí, corrigiendo, ¿ves? Que llame a la oveja a capítulo, que le diga cómo se debe caminar. Eso es, amén. Qué lindo. Que le diga esto es así, que esté velando, ¿ves? Que lo esté velando constantemente. También esa persona va a aprender a enfrentar el pecado. ¿Por qué? Porque el padre espiritual a lo mejor pasó por esos problemas en un tiempo atrás, y él lo que quiere es bienestar para sus ovejas. Pues entonces le dice, bueno, para enfrentar el pecado o huir del pecado, esta es la manera. Porque le va a dar las herramientas a esas ovejas. Hay una persona que las toma, ¿no? Qué lindo, wow, terrible. Bueno, esto. Sí, está hermoso la conversación, glorificado sea el Señor. Estamos llegando ya al fin. Sí, ya casi la hora. Sí, es casi la hora, pero dale. No, yo lo que está trayendo la base bíblica, ¿verdad? En la cual nuestro fundamento, ¿verdad? Pues debe ser glorificado sea el Señor, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Cuando nosotros estudiamos la vida de los apóstoles, entendemos que en ellos habían diferentes pecados, se podía llamar, glorificado sea el Señor, ya que la palabra pecado, ¿verdad?, es fallar al blanco y toda esa cosa, ¿verdad? Glorificado Señor, que cuando se va a la traducción, pues pecado es ser transgresor, ¿verdad? Faltar a la ley o fallarle al blanco. Pero si vemos la historia en la cual el apóstol Pablo reprende a Pedro porque Pedro se comportaba con los judíos de una forma, pues podemos decir que en ese momento él pecó porque estaba haciendo asesión de personas, ¿verdad? Y la asesión de personas, ¿verdad?, se considera una transgresión, ¿verdad? Una falta de la ley de Dios, glorificado sea el Señor. Pero es interesante de que cuando ellos comenzaron a ver su vida espiritual y a crecer en el Evangelio, ellos comenzaron a aconsejar, y eso es los libros que nosotros usamos, ¿verdad? O las cartas que nosotros usamos en el día de hoy, ¿verdad? Glorificado sea el Señor, en las cuales nos enseña que
bueno, según yo la leo, que el hombre verdaderamente puede vivir una vida separada para Dios, no importando la era que viva. Porque ese es el asunto. Que esta era, que este tiempo. Tú ya estés ahí, porque las eras son como la moda. La moda va y viene. Date de cuenta que hoy pega algo y ya el otro día dejó de existir. Entonces, hay personas que pegan con lo que pegó. Exacto. Pegaron con eso y dejó de existir. Y tú ves que ellos también dejaron de existir, no hay nombre en ellos. Ahora, el que se mantiene en el secreto, con el Padre, que siempre lo va a estar centrando en público, tiene una vida separada. Y se puede. Ahora, pero de qué es difícil, es difícil. Yo soy honesto. Está el mundo. Exacto. El mundo gusta. Hay que ser realista. El mundo atrae. Pero nosotros no podemos amar las cosas del mundo. Porque el que nació de nuevo no puede amar eso. Es difícil, pero se puede. No se puede. Por eso fue que yo dije ahorita, cuando estábamos hablando ahorita, que hay que seguir la palabra para tú poder hacerlo y obtenerte de muchas cosas del mundo para poder lograrla. Hay un paso para hacerlo y se puede vivir en Cristo. Pero una de las cosas, para terminar, es que Colosenses 3 dice que nosotros debemos de vivir escondidos en Cristo, ¿entiendes? Y yo cojo por ejemplo, y con esto voy a terminar, cojo por ejemplo de que Dios nos compara mucho con muchos animales, con hormigas, yo siempre lo traigo, ¿la Beto? Con hormigas, con ovejas, con diferentes animales. Yo me quiero comparar con una tortuga, porque una tortuga esconde su cabeza para dentro del caparazón, y el caparazón es Cristo. Vivimos escondidos en Cristo. Amén. Y no miramos ese mundo. Si sacamos la cabeza para mirar el mundo, ahí viene, como único pueden matar a una tortuga es que la tortuga saque la cabeza, porque si no, no pueden matar. Y como único nosotros podemos pecar es cuando miramos ese mundo. Amén. Dios le bendiga y le damos gracias a cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Amén. No, antes de irnos, vamos a saludar a nuestro hermano Dionisio, que nos lo saluda el plan. Te extrañamos. Y yo sé que él va a ver este programa. Dios te bendiga, Dionisio. Ahora sí nos fuimos. Traeme un queso frito de eso de allá.